El mejor método. Técnicas de soldadura para tubería de cobre. El cobre es el material para instalaciones hidráulicas más popular y versátil del mundo. Permite suministrar agua limpia y saludable. Además, ofrece una amplia variedad de aplicaciones adicionales relacionadas con los sistemas hidráulicos. Una ventaja de trabajar con sistemas de tubería de cobre es la variedad. Las tuberías de cobre pueden instalarse empleando una variedad de técnicas económicas de instalación y fabricación como la conformación, la formación de derivaciones y conexiones expandidas. El cobre también ofrece un amplio surtido de métodos de unión, incluyendo la soldadura convencional, la soldadura fuerte y la compresión dinámica. Estas técnicas pueden utilizarse para mejorar la eficiencia, calidad y reducir además el costo de instalación de los sistemas de tubería de cobre. Los tubos y accesorios de cobre usados en México se fabrican de acuerdo con las normas mexicanas y encuentran su equivalente en estándares internacionales, incluyendo europeos, británicos y norteamericanos. Estos estándares incluyen tubería fabricada de acuerdo con la gama de clasificaciones o temples de dureza, incluyendo cobre estirado en frío, cobre rígido y cobre flexible. Los tubos en tramos rectos tienen marcas de identificación de los estándares grabadas o están marcados con tinta de color cada cierta distancia. Los rollos de cobre recocido están grabados pero no marcados con tinta como la tubería en tramo recto. La información acerca de la calidad y la clasificación puede encontrarse en el paquete o en la etiqueta de especificaciones del fabricante del tubo. El estándar europeo EN 1057 sustituyó al estándar británico 2871 en 1997. Las referencias anteriores al cuadro X y Y ahora se identifican por su verdadero diámetro y espesor de pared, los cuales se marcan en el tubo junto con el nombre del fabricante. Los estándares norteamericanos también se utilizan. El ASTM B88 incluye las clasificaciones K, L y M, la cual se refiere al espesor de pared del tubo. Existen otras especificaciones para la tubería de cobre sellada que se emplea para aplicaciones en aire acondicionado, gases especializados y refrigeración. Los accesorios de cobre y latón también pueden estar en conformidad con los estándares de tuberías compatibles. Los accesorios de tubería de estándares europeos y británicos deben estar en conformidad con BS/EN 864 y ANSI B16-22. Existen también las normas mexicanas equivalentes. Soldadura. La instalación correcta y rentable de un sistema de tubería de cobre implica varios procesos y habilidades simples. La medición de la tubería debe ser precisa, teniendo en cuenta que los tubos entrarán hasta el fondo del casquillo del accesorio. La tubería puede cortarse en ángulo recto para producir un extremo limpio. Esto se logra usando cortadores especializados para engranajes, provistos con una cuchilla delgada de cobre, una sierra para metales o una sierra eléctrica de fricción. La tubería debe cortarse en ángulo recto para asegurar que se logre un asiento liso en la brida o el accesorio. Las rebabas que quedan después del corte deben retirarse usando una lima para uñas o herramientas especializadas diseñadas específicamente para la aplicación. El grado de limpieza antes de la unión depende del sistema que se usará. Si va a soldarse la unión antes de la aplicación del fundente, debe limpiarse tanto la tubería como el accesorio para asegurar que el metal de aporte para la soldadura se adhiera a la superficie del metal y fluya en forma adecuada y uniforme alrededor de la unión. La limpieza se logra fácil y rápidamente usando almohadillas abrasivas de nylon o una lija. Tanto la tubería como el accesorio deben limpiarse internamente. Hasta esta etapa, el proceso básicamente es el mismo tanto para la soldadura con y sin aporte. Sin embargo, no hay necesidad de limpiar las superficies en forma tan completa para las uniones soldadas con aporte. La decisión de soldar de manera convencional o con soldadura fuerte dependerá de las condiciones de operación, longitud de la unión y la preferencia de las personas que realicen la instalación. Si se efectúa correctamente, las uniones con soldadura normal o fuerte soportarán presiones que van más allá de las consideradas para el diseño de la tubería. Debido a que hay diferencias entre los anteriormente mencionados, veamos cada uno por separado.
La soldadura es el término usado para describir la unión de dos metales usando un soplete y metales de aporte o soldadura que fluyen a una temperatura debajo de 450 grados centígrados. Hay una variedad de aleaciones de metales de aportación para soldadura, incluyendo combinaciones de estaño y cobre y plata y antimonio. No deben usarse soldaduras que contienen plomo para unir tuberías de instalaciones hidráulicas. Los pasos para realizar una unión soldada de cobre a cobre o de cobre a latón son: aplicación de fundente, ensamble y soporte, calentamiento, aplicación de soldadura, enfriamiento y limpieza. En la preparación de la unión, use solo un fundente especialmente diseñado y recomendado para la soldadura de la tubería de cobre. Revuelva el fundente antes de usarlo y aplique una cubierta delgada uniforme a las superficies limpias tanto de la tubería como del accesorio. El fundente removerá y disolverá vestigios de óxido residual de la superficie de la unión y favorecerá el humedecimiento de las superficies por la soldadura. Evite usar una cantidad excesiva de fundente. El fundente no debe acumularse alrededor de la unión o meterse en el accesorio. Una buena forma de asegurar una cubierta uniforme de fundente es girar la tubería en el accesorio. Siempre retire el exceso de fundente de la unión antes del calentamiento usando un paño mojado. Debido a que algunas requieren temperaturas más bajas para realizar la soldadura, los sopletes de gas y mezcla de aire son ideales y son una alternativa rentable en vez de usar acetileno y oxígeno. También pueden usarse cautines si se prefiere la unión sin usar flama. Debe aplicarse calor en forma uniforme alrededor de la unión con un soplete perpendicular a la tubería. Este precalentamiento conducirá el calor inicial al conector para una distribución uniforme. El tiempo de precalentamiento depende del tamaño de la unión. La flama ahora debe concentrarse más en el accesorio, asegurando una aplicación uniforme. Retire la flama y toque la soldadura con la unión. Si la soldadura no se derrite rápidamente, retírela y continúe calentando el accesorio en forma uniforme, asegurándose de no sobrecalentar. Cuando se ha llegado a la temperatura correcta, la soldadura se derretirá al contacto y fluirá alrededor de la brecha capilar que se forma entre la tubería y el accesorio. El proceso de soldadura depende del efecto capilar de un metal líquido de aportación entre dos superficies metálicas. El calor dirige el flujo del metal de aportación conforme aumenta sus características de flujo. Evite usar demasiada soldadura. El sobrecalentamiento de la unión puede ocasionar que desperdicios de soldadura pasen por el accesorio. No deberá usarse una longitud mayor de soldadura que la circunferencia de la tubería. También están disponibles en otros países una gama de accesorios de cobre con la cantidad correcta de soldadura incorporada al accesorio mismo. El procedimiento de instalación para este tipo de accesorio es el mismo procedimiento de los accesorios convencionales, excepto que no hay necesidad de agregar soldadura. Al igual que en la soldadura capilar, la atracción capilar entre las dos superficies revestidas con fundente arrastra la soldadura derretida alrededor de la unión. Finalmente, es necesario permitir que se enfríe naturalmente la unión, teniendo cuidado de no alterar la misma hasta que se solidifique el metal de aportación derretido. Una vez que ocurra la solidificación, retire el fundente residual usando un paño mojado, el cual también ayudará en el proceso de enfriamiento. Las uniones correctamente soldadas son fuertes y pueden soportar presiones mayores a las presiones para la cual se diseñó la tubería. La soldadura fuerte es también un método popular para unir tuberías de cobre. El proceso de soldadura fuerte se realiza usando un metal con temperatura de fusión arriba de 450 grados centígrados, pero debajo de la temperatura de fusión de los metales base. Las uniones con este tipo de soldadura son similares a aquellas en las que el metal de aporte es derretido por el calor de la unión y conducido por acción capilar. La soldadura fuerte siempre debe usarse en caso de uniones que tienen un área pequeña de contacto o profundidad corta, como en el caso de uniones fabricadas, usando herramientas de formación de derivaciones y de expansión. Las principales diferencias entre los empalmes soldados convencionalmente y la soldadura fuerte son: composición del metal de aportación, tipo de fundente y dónde debe usarse, cantidad de calor requerida para derretir el metal de aportación,
El metal de aportación más común para la soldadura fuerte es una varilla fosfórica de plata-cobre. Estas varillas de soldadura son un metal de aportación de bajo costo, algunas veces referido como soldadura con plata, debido al bajo porcentaje de plata en algunas clases de varilla, para mejorar las características de flujo del metal derretido. Cuando se usan estas varillas para soldadura fuerte en uniones de cobre a cobre, no hay necesidad de usar fundente. Esto se debe al fósforo presente en la varilla de soldadura fuerte y el metal de base actúa como un agente fundente. El fundente solo se requiere en la soldadura fuerte del cobre al latón u otros metales compatibles. Los fundentes usados para la soldadura fuerte en uniones de cobre y latón son diferentes en composición a los usados para la soldadura convencional. No pueden y no deben intercambiarse. Los fundentes de la soldadura fuerte son a base de agua y deben diluirse y agitarse a la textura correcta antes de su aplicación. Debido a que los metales de aportación para soldadura fuerte se derriten a una temperatura arriba de 450 grados centígrados, pero inferior a la temperatura de fusión de los metales de origen, se requiere un dispositivo de calentamiento de temperatura más alta. Se recomiendan los sopletes de oxígeno acetileno y oxígeno propano como dispositivos de calentamiento. Asegúrese que sus medidores, mangueras y piezas manuales estén en buen estado. La selección de la punta es importante para lograr el control uniforme del calor. El uso de un soplete de menor tamaño resulta poco económico y concentrará el calor solo en un área. Para aumentar al máximo el rendimiento del soplete de calentamiento, ajuste siempre la mezcla de gases para lograr una llama neutral. La aplicación del calor es la misma para la soldadura sin considerar el tamaño de la tubería. Primero precaliente la tubería, después la tubería y el accesorio. Continúe calentando la unión hasta que el área cambie de color a un rojo apagado. Para verificar que se ha llegado a la temperatura correcta, pase ligeramente la punta de la varilla en el borde del accesorio. Cuando se ha alcanzado la temperatura correcta, la varilla de metal de aportación se derretirá en el contacto con la unión. Permita que el calor de la unión derrita el metal de aporte, no lo derrita con el soplete. La flama debe estar en continuo movimiento y debe centrarse en el área de conexión de la unión para permitir la acción capilar a fin de arrastrar el metal de aportación derretido hacia la unión. Observe el consumo del metal de aportación mientras lo mueve alrededor de la unión. Cuando se ha aplicado la cantidad correcta de metal de aportación, al revisarlo detenidamente, observaremos una acumulación uniforme alrededor de la unión. Al terminar, retire el calor teniendo cuidado de no alterar la unión hasta que se solidifique el metal de aportación derretido. Ahora puede usarse un paño mojado para enfriar y limpiar la unión. El procedimiento de soldadura fuerte para una tubería de cobre a accesorios de latón es esencialmente el mismo, excepto que la combinación de metales requiere el uso adicional de fundente. Una vez que se logra el precalentamiento, el calor adicional debe concentrarse en el accesorio para asegurar la temperatura correcta antes de agregar el metal de aportación. También debe tenerse cuidado de evitar el sobrecalentamiento de los accesorios de latón. Cuando utilice la soldadura convencional o la soldadura fuerte, recuerde los siguientes pasos. Mida la tubería correctamente y corte la tubería en ángulo recto. Retire la rebaba y limpie la tubería y el accesorio. En la soldadura, aplique el fundente correcto con moderación y quite el exceso. Use la llama de tamaño correcto y concéntrese en el control del calor. Aplique la cantidad correcta de metal de aportación para soldadura o soldadura fuerte. Deje enfriar la unión, después retire el fundente residual. Los instaladores de tuberías dominarán la habilidad de unir y producirán de manera consistente uniones de la más alta calidad, dando como resultado un sistema de tubería de cobre que proporcionará años de servicio sin problemas. Para más información sobre el uso del cobre en edificios y los temas cubiertos en este video, por favor consulte a Procobre México.